Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios, como cada reunión, por permitirnos tener este tiempo con la finalidad de ir a su palabra, de conocer su palabra, de recordar su palabra, para que la palabra del Señor haga en todos nosotros aquello que el Señor tiene como propósito para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios por cada una de sus bendiciones, le damos gracias a Dios por cada una de sus misericordias, pero principalmente le damos gracias a Dios por la gracia que ha tenido para cada uno de nosotros. Estamos prácticamente cerrando el año, estamos a escasos días de que esto acontezca. Ciertamente un ciclo se va cerrando en nuestras vidas y un nuevo ciclo empieza. Es un tiempo para reflexionar en relación a nuestras vidas, a nuestra familia, a todo lo que es el entorno que nos corresponde, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestras finanzas, nuestras aspiraciones, nuestros propósitos. Ciertamente cada año, cada uno de nosotros quizás podemos recordar cómo con cada año que empieza nos hacemos nuevos propósitos, trazamos nuevos objetivos y es un tiempo para recapitular acerca de aquellas cosas que nos habíamos propuesto y que no se han llevado a cabo en nuestra vida. Ciertamente uno esperaría un mensaje de fin de año, un mensaje de exhortación, pero la palabra de Dios me lleva y me dice que su palabra es nueva cada día, no que su palabra es nueva cada año, no que su palabra es nueva cada 5 años, que su palabra es nueva cada día, que su misericordia es nueva cada día. Y ciertamente para nosotros sabemos que estamos en las manos de un Dios que es misericordioso y de un Dios que definitivamente nos ama. Muestra de esto, la muestra suprema de esto es que el Señor envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en forma de hombre para rescatarnos a nosotros. En su infinita gracia, el Señor nos permite saber que cada día tiene su propio afán. Hoy, cada día es un tiempo para meditar y para reflexionar en todas las cosas que han pasado, qué cosas aprendemos, qué cosas nos dejan como experiencia, qué tenemos que hacer. Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es acudir a Dios, es acudir delante de su presencia y permitir que el Señor nos muestre, nos capacite, nos enseñe, nos instruya, nos dé entendimiento, conocimiento de su palabra y de su palabra ungida con su Espíritu Santo. Debemos caminar hacia adelante en cada día. Y al decir esto, pienso en una proclamación que traigo el día de hoy. El Señor me llevó a Filipenses 3:12, es una carta que escribe el apóstol Pablo y como les he dicho, Pablo la escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, una iglesia que guarda un significado especial en la vida de Pablo. Hemos hablado en las reuniones anteriores acerca de cómo Pablo se refería a esta iglesia. Y en Filipenses 3:12, que es el motivo de la proclamación de hoy, y yo les invito ahí en donde están ustedes a ponerse de pie, inclinarse sobre sus rodillas, el que quiera postrarse lo puede hacer, y la palabra del Señor, a manera de proclamación para este día, en Filipenses 3:12 y hasta el 14, dice: no es que yo ya lo haya alcanzado todo, no es que ya lo haya alcanzado todo, ni que yo sea perfecto, pero
hago una cosa, prosigo hacia adelante. Prosigo hacia adelante para ver si logro asir aquello para lo cual yo también he sido tomado en Cristo Jesús. Hermanos, continúa diciendo el apóstol Pablo, Filipenses 3:13, no pretendo yo mismo decirles que lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. La exhortación para nosotros no puede ser más clara. Debemos nosotros ciertamente decirle al Señor, a nosotros mismos, no pretendemos que ya somos diferentes porque hemos conocido la palabra de Dios o porque estamos creciendo en la palabra de Dios o porque nos mantenemos en la palabra de Dios o quizás nos reunimos en el nombre del Señor, sino que el Señor va perfeccionando a sus santos, dice su palabra. Y lo que está diciendo es, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, me sigo esforzando, poniendo mis ojos hacia adelante, olvidándome de lo que ya pasó, de lo que ya quedó atrás. Y ciertamente, humanamente, lo que está atrás ya quedó atrás, no volverá, nunca más. Para el hombre, el Señor permite a veces voltear simplemente con la intención de poder obtener aquellas cosas que nos han dejado una experiencia. Y esta experiencia, el Señor nos anima y nos exhorta para que esté basada en la palabra de Dios, para que esa experiencia esté basada en nuestra intimidad con el Señor. Estamos llegando ciertamente al término de un ciclo. Estamos llegando al término de este año. Y como les he dicho, reflexionamos en relación a todo lo que gira alrededor de nosotros, sobre todo aquellos que descansan en la palabra de Dios, la vida cobra cierto sentido. Vivimos en un tiempo en donde absolutamente todos, y no creo que haya nadie que no tenga problemas en el día a día. Ahora, estos problemas no es lo mismo enfrentarlos sabiendo que Dios es el que nos sostiene, que Cristo es nuestro intercesor, a diferencia de que en el cada día no conozcamos a Dios y lo hagamos en nuestras propias fuerzas. Cuando nuestro Señor Jesucristo ha venido a nuestra vida, la vida ahora tiene un propósito y tiene una dirección. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El propósito es conocer el camino. Y el final de ese propósito es llegar a la casa del Padre. Dios nos extiende una invitación para que nos mantengamos en su palabra, nos mantengamos, nos esforcemos en el cada día y aún los sufrimientos adquieren una dimensión distinta, porque ciertamente, como decía el apóstol Pablo a los mismos filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo he sido enseñado, en todo he sido capacitado. Sé estar en situaciones de angustia, de persecución, de prisión, y también sé estar en tiempos de abundancia, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Voy a leer ahora el pasaje completo de Filipenses 3:12. Después de esta proclamación, se las he hecho llegar también. Son 3 versículos. Yo les invito a que los lean y los proclamen de manera personalizada. Filipenses 3:12 nos dice, está diciendo el apóstol Pablo, como hemos leído, no es que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual yo también fui tomado en Cristo Jesús. La palabra que toma aquí es asir, tomar, tener el control. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome del pasado, mantengo mis ojos hacia el frente. En todo tiempo, en todo momento, hasta alcanzar mi supremo llamamiento, hasta alcanzar mi galardón. Así que todos los que somos perfectos, quiere decir que todos aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, que todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Él y que no hemos endurecido nuestro corazón para permitir que Cristo tome el control de nuestras vidas. Así que todos los que somos perfectos tengamos un mismo sentir. Y si otra cosa sienten, también Dios se los revelará a ustedes. Pero en aquello que hemos llegado al mismo entendimiento, al mismo conocimiento, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida, tengamos un mismo sentimiento, tengamos un mismo pensamiento. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que somos para el mundo, según el testimonio que nuestras vidas puede reflejar para el mundo. Porque ciertamente Filipenses 3:18 dice, por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y aún ahora les digo llorando, que desafortunadamente son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:19 dice que estos que son enemigos de la cruz de Cristo, de estos que niegan la potestad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, de estos que han endurecido su corazón, de estos a los cuales la luz del Evangelio no les ha resplandecido, de estos su fin es perdición, porque su Dios es su vientre y su gloria es su vergüenza, porque solamente piensan en las cosas terrenales, no piensan en las cosas espirituales, no piensan en las cosas eternas, y por lo tanto no pueden pensar en Dios, y por consiguiente no pueden entender que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Pero hermanos, aquellos que lo han comprendido y entendido, Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, en donde también estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Es una carta verdaderamente hermosa, en la cual el Señor nos habla para hacer un alto y reflexionar, y todas aquellas cosas que necesiten ser redireccionadas en nuestra vida, poniendo a Dios como guía, poniendo a Dios como nuestro sostén. Esa es la exhortación de nosotros para cada día. Y ciertamente para este tiempo que termina y un nuevo tiempo que empieza, el Señor me dice a través de su palabra, búscame, búscame, búscame mientras pueda ser hallado. Y quiero decirles, esta es una buena noticia, que hoy cualquiera puede encontrar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Está abierto y está disponible
Este tiempo se llama el tiempo de la gracia, pero un día, dice la palabra del Señor, que esa gracia será quitada. Y cuando esa gracia sea quitada, no tendremos esa oportunidad. El Señor dice que no importa cómo se haya conducido nuestra vida, quizás haya sido de manera equivocada, errónea, quizás hayamos cosas que son o que hemos realizado que son de desagrado para Dios, pero Dios nos dice a través de su Hijo, si hoy te arrepientes y te conviertes de tus malos caminos, yo estoy aquí para olvidar todo lo que has hecho y hacer todas las cosas nuevas. Y eso es lo maravilloso. Esa es la principal exhortación para nosotros el día de hoy, que esto ocurre por la misericordia y por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿En dónde deposita usted su confianza el día de hoy? ¿En dónde está su fortaleza, aquello que le sostiene en el día a día? Es indudable, es innegable que todos tenemos problemas y dificultades de diverso tipo. Para cada uno es distinto. Y en ocasiones lo hemos expresado. Habrá que cuando no conocemos al Señor o aún conociéndolo, un sentimiento, un espíritu de rebeldía se levante en nosotros porque las cosas no van como humanamente nosotros queremos. Y entonces cuestionamos a Dios y le decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué clase de Dios puede ser ese Dios que permite que yo sufra en la vida, que permite tanto sufrimiento? Pero esto, queridos hermanos, lo único que refleja es un desconocimiento absoluto de quién es Dios, un desconocimiento total de su palabra. Porque si yo me acerco y empiezo a conocer al Dios vivo, al único Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entonces la palabra de Dios me dice que Él me revelará las cosas que yo no puedo entender. Dentro de las cosas que yo no puedo entender es que en este mundo, como nosotros lo conocemos, hay una lucha de la cual muchas veces no somos conscientes, aun cuando estemos caminando en la palabra. Y ese mundo del cual no somos conscientes es una lucha que se está llevando a cabo ahora mismo en los cielos. Una lucha que es desde los siglos y ha permanecido hasta el día de hoy. Esa lucha está representada por el reino de Dios y por el príncipe de este mundo. En Efesios 6 les recuerdo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es decir, no es contra el resto de la humanidad, sino contra huestes de maldad que están en los espacios celestiales, contra gobernadores, príncipes de las tinieblas. Contra ellos es la lucha que libramos. Y no es que nosotros seamos combatientes de esa guerra espiritual, sino que Dios nos enseña y nos capacita y nos dice que debemos de ponernos una armadura especial para resistir las acechanzas del enemigo, y en el que el arma principal es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es ningún arma humana, no es ningún arma convencional, no es un proyectil o un misil o un arma de fuego. Nada de esto es así, porque nuestras armas son poderosas en Dios y son espirituales. En la medida que yo puedo caminar y comprender en la intimidad quién es Dios, entonces yo puedo entender cómo se lleva a cabo esta lucha y puedo entender lo que la palabra de Dios dice y me exhorta y me anima y me dice, yo soy el que pelea tus batallas. Yo soy el que pelea tus batallas.
¿Y cómo sé que Dios lo va a hacer? ¿Cómo sé que Dios las pelea? Y me dice simplemente, ven, acércate a mí y cree en mí. Cree en mis promesas. Cree en el Hijo de Dios. Simplemente cree en mi Hijo. Para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las dificultades. Si usted tiene problemas en el día a día, memorice estos versículos, Salmo 46:1. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Puede decirlo ahora mismo ahí donde está, diciéndolo convencido y creyéndolo. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi pronto auxilio. Ni siquiera es algo retardado, mi pronto auxilio en medio de las dificultades, de las tribulaciones. Ahora, hay quien no ha conocido a Dios. Hay quien no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Culturalmente pueden saber que el mundo se dividió en antes de Cristo y después de Cristo, pero el conocimiento llega hasta ahí. O puede ser que alguien ha escuchado, pero no ha querido rendirse al Señor. Quizás ha dicho, aún no es tiempo, aún quiero llevar la vida que llevo. Me gusta la vida que llevo y no tengo necesidad de que Dios tome el control de mi vida. No obstante, habrá un momento para todos y cada uno de nosotros en el cual las cosas nos llevarán a un punto que lo único que podremos hacer es levantar nuestros ojos y decir, Dios, ¿dónde estás? Y cuando lo hagamos, seguramente vendrá un discernimiento espiritual que me llevará a decir, Señor, perdóname, perdóname Dios por haberte dejado fuera de mi vida. Perdóname porque ciertamente no entendía. Y aún en ese momento y en ese instante, Dios le abrirá sus brazos para decirle, ven a casa, ven a mí, yo no te rechazo. Pero no puedes venir a mí si no reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Redentor, que Jesucristo es el Salvador. Y cuando la presencia de nuestro Señor Jesucristo llegue a sus vidas, aquellos que no le conocen, aquellos que le han rechazado, aquellos que han endurecido su corazón, dice la palabra de Dios que la luz del Evangelio resplandecerá en sus vidas y disipará las tinieblas que les impiden ver la verdad. En el libro de Eclesiastés habla al respecto. En el capítulo 1, todo el capítulo 1, yo les invito a que lo lean, resalto algunos versículos en el cual el libro de Eclesiastés se considera que lo escribió el hijo del rey David, que luego pasó a ser el rey Salomón, un hombre del cual Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Y Salomón respondió, sabiduría, Señor, quiero sabiduría. El Señor se complació y dijo, pues en virtud de que nada has pedido más que sabiduría, también te voy a dar riquezas materiales. No entraremos en detalles, la historia de Salomón es otra y hay un fin que quizás uno pudiera reflexionar y meditar al respecto. Y el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, en el capítulo 1, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Y así estamos nosotros en el día a día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿A dónde voy a ir a trabajar? Tengo que hacer esto, tengo que hacer ello, tengo que acudir aquí, tengo que acudir allá, tengo que resolver esto, tengo muchas cosas que hacer. De eso está hablando. Vanidad de vanidades. ¿Qué provecho tiene al hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generaciones van, generaciones vienen,
mas la tierra siempre permanece. Parece que no cambia nada, parece que no hay esperanza. Todo lo que acontece debajo del sol en el día a día no es más que vanidad y dice aflicciones de espíritu. Continúa diciendo el libro: me engrandecí y crecí en sabiduría. La locura, desvaríos y entendimiento de que todo es aflicciones. Ciertamente, quien añade sabiduría humana a su vida, añade molestia. Y ciertamente el que añade ciencia, no la ciencia divina, la ciencia del conocimiento humano, y no estoy diciendo que no tenga que ser así, dice que añade dolor a su vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo está escribiendo a manera de un hombre que no tiene la esperanza de saber que Dios está en el control de las cosas. Para este tiempo, Eclesiastés, nuestro Señor Jesucristo no había llegado. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él dijo: yo he venido para que tengan vida, para que tengan esperanza, para que tengan la esperanza bendita de vida eterna. A eso he venido yo, para decirles que las cosas no se terminan aquí con las cosas terrenales. Y la exhortación es simplemente: tienes que creer. Simplemente hoy tenemos que creer que esto es así, porque para el que cree, todo le es posible en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque ciertamente separados de mí nada pueden hacer. Eso está en la carta de Juan, en el capítulo 15, y a partir del versículo 1, en donde el Señor está hablando y está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. ¿Qué necesitamos para tener una vida fructífera? Estar en Cristo Jesús, seguir las pisadas del Maestro, convertirnos en su discípulo, obedecer lo que Dios estableció a través de sus leyes, estatutos, ordenanzas y reglamentos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que lo que Dios estableció no es oneroso, no es una carga, es una invitación para que nosotros lo hagamos. Termina Él diciendo, Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, éste lleva mucho fruto. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, habrá un fruto. No es un fruto en relación a la sabiduría humana. No es un fruto en relación a las riquezas materiales del mundo, que además Dios las puede dar si así le place, con un propósito y de acuerdo a su voluntad. El fruto, el que Dios se refiere, el fruto que Dios quiere de nuestra vida es principalmente que en nosotros florezca el amor. El amor hacia el Padre, el amor hacia el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el amor hacia nuestro prójimo. Esto está señalado como el resumen de toda la ley en los dos mandamientos más importantes conforme a lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Y el segundo mandamiento no es menos que este: amarás a tu prójimo como si te amases a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. El principal fruto es el amor. Y después de ese vienen otros no menos importantes: mansedumbre, humildad, benignidad, longanimidad. En total, están reflejados estos en Gálatas 5:20. El que en mí permanece, dice nuestro Señor Jesucristo, yo no lo echaré fuera. No lo echaré fuera como un pámpano, porque si lo echo fuera se seca y lo recogen y no sirve más que para echarlo al fuego. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho. Resalto este versículo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí este versículo es muy importante, porque cuando nosotros leemos aisladamente este versículo, inmediatamente pensamos conforme a nuestra naturaleza humana, conforme a nuestra condición humana, conforme a nuestras emociones humanas. Eso es lo que pedimos. Y prácticamente lo que pedimos son bienes materiales. Y no estoy diciendo que el Señor esté reñido con eso y el Señor sea escaso para darlo. Pero aquí es importante resaltar la palabra del Señor, que las cosas que nosotros podemos pedir, estas cosas que nosotros podemos pedir son en relación a la naturaleza de Dios, al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, que muchas veces no es nuestra naturaleza, no son nuestros propósitos y no es nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad está de continuo, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, querer hacer el mal constantemente. Pablo se dio cuenta de esta situación y hizo una expresión diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en este cuerpo de muerte? Que debiendo hacer lo que debo hacer no hago, y queriendo hacer lo que quiero hacer no hago, sino hago lo que no quiero. Todo aquello que no deseo, eso es lo que termino haciendo. Y esto resume la lucha en la naturaleza del ser humano. El hombre por sí mismo no puede ir adelante en esta lucha. Forzosamente, necesariamente necesita la presencia de Dios en su vida. Necesita que Dios tome el control. Y una vez que el hombre levanta sus ojos para decirle al Señor: Señor, no puedo, ayúdame, 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 y reconoce al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, inmediatamente después de arrepentirse, dice la palabra del Señor que somos sellados con su Espíritu Santo. Y es ahora el Espíritu Santo el que se va a encargar de hacer esa obra en cada uno de nosotros, transformándonos completamente y haciéndonos personas que pueden llevar a cabo los propósitos y la voluntad de Dios, convirtiéndonos en el instrumento, en el vaso que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Pero eso no puede ocurrir mágicamente. Eso requiere que el hombre pueda en su voluntad, en su libre albedrío, decirle: sí, Señor, te creo. Sí, Señor, creo que tú eres Dios. Sí, Señor, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, Señor, creo que si yo cambio mi manera vana de vivir y me convierto a tus caminos, sé que seré sellado por el Espíritu Santo y tú harás en mí la obra que tú deseas para darme el fin y el bien que tú tienes para mí. Esta es la confianza que tenemos.
que si pedimos alguna cosa, dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, en el versículo 14, en relación a lo que estamos hablando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y sabemos que Dios nos escucha, que Dios escucha a aquel que se ha rendido a Él, que Dios escucha al que tiene intimidad, que Dios escucha al que persevera en su palabra, al que se mantiene en su palabra. Muchas veces pedimos y encontramos o escuchamos voces y pensamos que es la respuesta de Dios, y que a veces esa respuesta que hemos tomado como cierta y que la hemos implementado en nuestra vida y de repente las cosas no funcionan como nosotros esperábamos, entonces decimos, pero si era la voz de Dios, yo escuché la voz de Dios. No, usted fue confundido. Y el mensaje, cuando uno puede entender eso, al recapitular, es saber si verdaderamente estaba yo permaneciendo en el Señor como Él me exhorta, si como pámpano yo permanecía junto a la vid. Y es el Padre, el labrador, el que continuará haciendo el trabajo en mi vida. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado y no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida, no entraré en este detalle. Si bien al permanecer en nuestro Señor Jesucristo, nuestras oraciones deben reflejar la voluntad de Dios y no la nuestra. Ciertamente Dios responde a nuestras oraciones en relación a lo que le pedimos, si está alineado a su plan eterno. Y en este punto, Dios hace cosas que pueden sorprendernos a nosotros en nuestra vida, cosas que para nosotros no tienen explicación. El hecho de que pueda yo estar aquí hoy delante de ustedes obedece a un hecho así. Dios me permite ser testigo de algo que no tiene explicación natural, de algo que parece sobrenatural. Para mí, en mis reflexiones, no hay marcha atrás, no puedo retroceder, no puedo dudar, debo de ir hacia el frente, testificando que Dios es Dios y que Jesucristo es el Señor y Rey de reyes. ¿A qué me expondría yo si yo retrocedo y niego lo que Dios ha permitido que yo pueda entender o comprender? Y de la misma manera, Dios desea hacer eso en la vida de todos y cada uno de ustedes. Pedir a Dios, y como dice el libro de Santiago, si Dios quiere, como dicen las cartas de Juan, si es la voluntad de Dios. Humanamente pedimos muchas cosas que a veces no ocurren. Algunas de nuestras peticiones no ocurren y usted preguntaría, ¿por qué no ocurren? Es probable que yo tenga algunas respuestas y no necesariamente ser así, aunque algunas de ellas están fundamentadas en la palabra de Dios. Una respuesta de por qué las cosas a veces no ocurren es que no están en el plan de Dios, no están en la voluntad de Dios, y por lo tanto la respuesta como yo la quiero no llegará. Ciertamente Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, y lo que pedimos puede no ser mejor desde la perspectiva del Señor. ¿Cómo puedo yo entender esto? En Isaías 55:6 me da una respuesta. Buscar
a Dios mientras pueda ser encontrado, llamarle mientras está cercano, y deje el malo su camino, y el hombre perverso deje sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro le será amplio el perdonar. Porque ciertamente Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Al respecto, alguien puede decir: ¿quién conocerá el pensamiento de Dios? Y el Señor responde: aquel que es limpio y puro de corazón, aquel que ha creído, aquel que puede subir al monte, a la presencia del Señor, al monte de Sión, dice la palabra de Dios. Y eso implica permanecer en intimidad y en conocimiento de la palabra de Dios. Una segunda respuesta de por qué las cosas no ocurren cuando yo las pido y como yo quiero, cuando quiero, a donde quiero, de la manera que quiero, es porque seguramente no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Aunque sea algo bueno, puede que no sea el tiempo adecuado. El tomar una decisión. Y me viene a la mente el testimonio de un hombre que Dios le llamó en sueños, porque Dios habla con palabras audibles, habla a nuestro pensamiento, habla a través de otras personas, habla a través de su palabra, habla a través de sueños y revelaciones. Y este hombre trabajaba en una empresa muy importante aquí en la ciudad de Monterrey. Y un día el Señor empezó a poner en él un deseo de irse de misionero al mundo. Puedo decirles que ese hombre está en Turquía y sabía que tenía que obedecer la voz de Dios. En su trabajo dijo: voy a renunciar porque necesito renunciar por una razón personal. Sus jefes, las personas que estaban a su alrededor dijeron: pero ¿cómo crees? Tú tienes un amplio porvenir en esta empresa. Hay cosas muy grandes para ti. Él externó el motivo con el jefe principal y le dijo: piénsalo y nos reunimos dentro de algunos días. Se reunieron dentro de algunos días y la propuesta de su jefe fue doblarle su sueldo, darles beca a sus hijos, darle las facilidades para que adquiriera una casa. Y él pensó y dijo: Señor, con lo que me van a pagar durante un año, puedo ahorrar y no me va a hacer nada falta, no me va a hacer falta nada cuando yo me vaya de misionero. Y el Señor en un sueño le reveló y le dijo: es ahora, es ahora. En otras palabras, no es en nuestro tiempo cuando queremos las respuestas, es el tiempo de Dios, y a veces esto puede ser muy doloroso y muy difícil de entender. Pero si yo me mantengo en la confianza del Señor, yo tengo que permanecer confiado de que los planes de Él son mejores que mis propios planes. Este hombre lleva alrededor de 20 o 25 años en Turquía. No le falta nada en el día a día. Y lleva a cabo una obra impresionante de evangelización en el lugar en el que vive. Dios ha sido fiel para con su vida, pero era en el tiempo que el Señor le marcó. Y como este hay otros muchos ejemplos. Parece de repente que la mano de Dios se ha secado sobre nuestras vidas, pero en el momento justo Dios aparece. En el momento preciso Dios aparece. Tercero, si lo que estamos pidiendo no refleja la gloria de Dios, si no glorifica a Dios,
es muy probable que no haya una respuesta favorable. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Si lo que yo estoy pidiendo no me va a llevar a tener fruto, no me va a permitir convertirme en un discípulo, en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, es muy probable que yo no encuentre una respuesta. Guarden mis mandamientos, dice Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los pensamientos y los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté cumplido en ustedes y vuestro gozo también sea cumplido. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, el mandamiento más importante, el fruto más importante, el amor. Y por consiguiente, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno es capaz de poner su vida por los demás. En la Escritura dice, poner la vida por sus amigos. Yo le he agregado y decir, en ver a los demás con amor, así como Cristo nos amó, así como Cristo tuvo compasión de nosotros, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios desea que este corazón sea reflejado en nosotros. Continuemos esforzándonos. La exhortación del Señor es que sigamos adelante. Y el Señor nos dice en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Háganlo de corazón y como si lo hicieran para Dios y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia porque ustedes sirven a Cristo Jesús. Esta es la exhortación para nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, lo hagamos con alegría, sabiendo que es mayor aquel que nos amó y nos permite la vida en el día a día. Este es la voluntad del Padre para nosotros. Este es el mejor deseo para nosotros, y que ninguno de nosotros se pierda después de haber conocido la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor porque nos permite entender que debemos de ser esforzados y valientes. Le damos gracias al Señor porque al ser esforzados y valientes, el Señor me dice que no me va a dejar y no me va a desamparar, sino que Él estará ahí conmigo. Le damos gracias al Señor porque sabemos hoy que su amor no tiene límites, que su amor es bueno para nosotros. Le damos gracias al Señor porque nos permite, en la medida que nosotros le conocemos, poder reflejar este amor para con nuestro prójimo, para con nuestros semejantes. Este amor para aquel que sufre, para aquel que llora, para aquel que no tiene esperanza, para aquel que ha perdido la fe, para aquel que ha estado enfermo, para aquel que está en necesidad, sentir compasión y ser abnegados con ellos. Este es el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que del hombre son las disposiciones del corazón. Pero las disposiciones del corazón generalmente obedecen al corazón del hombre y no al corazón de Dios. Dios es el que conoce nuestros pensamientos y nuestros espíritus. Y la palabra de Dios, Proverbios 16:3, me exhorta diciéndome: encomienda a Dios
Encomienda a Jehová todo lo que hagas, todos tus caminos, todas tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Creemos y cerramos este tiempo que termina 2024 con una invitación a todos ustedes para vivir en el amor de Cristo, buscando su justicia y su reino, tal y como lo expresa el Señor en su palabra en Mateo 6:33, en donde dice que todo lo que hagamos esté impregnado de su gracia y que nos esforcemos por reflejar su carácter en nuestras vidas. Finalmente, cierro con una pequeña oración que se conoce como la bendición de Aarón. Cuando el Señor le dice a Moisés que bendiga a su pueblo a través de Aarón. Se conoce como la bendición arónica y está en el libro de Números 6:24 al 6. Tomamos esa bendición el día de hoy para nosotros, para ustedes. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre la vida de todos y cada uno de ustedes. Que el Señor tenga de ustedes y de nosotros misericordia. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga paz en nuestras vidas. Caminemos hacia adelante, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente tiempo para cerrar este año. Para aquellos que están pasando por situaciones difíciles, nuestra exhortación es: crean que Dios está en control. Mientras estemos vivos en esta vida, hay esperanza. Pidamos al Señor que avive en nuestra fe y que trabaje en nosotros a través del arrepentimiento, de la conversión y del perdón para alcanzar el fin que Dios tiene para todos nosotros. Nuevamente, que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes.